Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. El vídeo de hoy trata sobre el despertar espiritual. Vamos a enseñarte algunos de los síntomas que esto tiene, ¿vale? Para que tú sepas identificarlo y luego, si tú quieres, poder hacer un despertar espiritual consciente. Hoy me acompaña Pepi, que es la persona que más nos va a orientar en este tema. Hola, Pepi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno de los síntomas más comunes que tenemos es el de las personas que vienen y personas que se van. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay personas que en nuestra vida están continuamente, pero van alejándose o yo me voy alejando sin querer, ¿vale? O queriendo. Y también hay otras personas que empiezan a venir a nuestra vida, personas que ya estaban, pero ahora se hacen más latentes, ¿vale? Y empieza a ver ahí un tipo de cambio. Esto tiene una explicación que nos va a contar Pepi. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos en despertar y hay personas que van y vienen en nuestra vida? Lo primero es que nos aferramos al apego que tenemos y eso nos hace sentir mal. Pero esto tiene una explicación y es que nosotros cuando estamos en despertar espiritual lo que nos suele pasar es que vibramos y cuando estamos vibrando pues vamos elevando nuestra frecuencia. ¿Qué ocurre cuando yo estoy vibrando en esta frecuencia y las personas que hay a mi alrededor no vibran a la misma frecuencia? Porque tienden a marcharse. Cuando esas personas se marchan, nosotros vivimos ese apego a ellas con dolor, con tristeza, porque pensamos que, bueno, no nos entienden, o el para qué no nos hablan, o por qué ha habido esta situación, etcétera. Y luego, en muchas de las ocasiones, lo que hacen es que ellos cambian de vibración, se ponen a la misma vibración que tú, y la mayoría de las personas vuelven a aparecer, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando las personas que tenías no vuelven a aparecer? Pues seguramente tú tengas ese aprendizaje de vida, hayas obtenido todo lo que necesitabas saber y se deja marchar y ya está. Esto es como un tren que cuando tú lo coges tiene distintas paradas. En cada parada puede ser que alguien baje y luego puede ser que a la vuelta o más tarde vuelva a coger el mismo vagón y vuelva a acompañarte. Entonces, como la vibración cambia, pero no tiene por qué vivirlo de manera frustrada o de manera dolorosa. Es simplemente entender. Y al igual pasa con personas que están fuera de nuestro ámbito y vienen a nosotros porque estamos vibrando de la misma manera. Ojo, una cosa, no significa que por vibrar diferente, ¿vale? El que esté aquí es mejor, ni el que esté aquí es peor, ni uno sube más que otro, ni otro baja más que otro, ¿vale? Simplemente son vibraciones diferentes que hacen que no estemos vibrando a la misma sintonía. Entonces, eso es lo que hace que pues no estemos en el mismo camino, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente síntoma que también es característico de un despertar espiritual? Pues mira, el siguiente síntoma que yo veo que suele pasarle a la mayoría de las personas, o puede estar pasándote a ti, es que tengas sueños, sueños recurrentes, sueños que los veas y parezcan premonitorios, sueños agradables, que tienen un mensaje. ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy por un camino que no es de fluidez, cuando no estoy en la vibración a la que debo de ir? Pues seguramente tengas sueños premonitorios, pero que no son tan auspiciosos, sino que eh, están en forma de miedo, en que te avisan de una forma trágica, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer con esto? La mayoría de las veces cuando estamos teniendo ese tipo de sueños, lo importante es, mira qué hora te está despertando. Y además, mira, lo que ocurre que cuando tenemos un sueño que no es tan auspicioso, pues seguramente sea pues porque estemos vibrando en una energía porque que no sea el camino al que debemos de tomar. Cuando pasa esto, lo mejor que podemos hacer es coger una libreta, un lápiz y ponte a canalizar, porque seguramente tenga un mensaje y ese mensaje te sirva para que tu despertar espiritual lo vivas con fluidez. Luego otro síntoma es la sincronicidad. La sincronicidad es cuando tú vas haciendo cosas y todo te va saliendo, como la palabra dice, sincrónico, ¿vale? Todo va en armonía. Por ejemplo, sales a la calle, te cruzas con un semáforo, el semáforo está en verde para ti y cruzas perfectamente. O hasta el te da el paso y los coches se paran para que tú puedas pasar. O cuando vas a abrir la puerta, coges las llaves bien, las mujeres con el bolso, la cogemos la primera, o cuando vamos a salir, las cosas fluyen para que todo vaya correctamente.
una manera asincrónica sería no estar en coherencia con mi despertar espiritual, estaría en resistencia, probablemente, o yo no me estoy dando cuenta de que estoy despertando. Pues en ese caso se me pierden las llaves, no las encuentro, aunque estén en casa, todos los semáforos se me ponen en rojo, y va habiendo una serie de circunstancias que me van entorpeciendo, ¿vale? Entonces, cuando vamos en asincronicidad significa que estamos fuera de la armonía del despertar espiritual o en alguna resistencia. Esto nos da información para saber de qué manera yo estoy fluyendo con mi despertar. También ten en cuenta que no solo hay un despertar en la vida, que hay varios despertares, ¿vale? Y cuando todo fluye, significa que voy por el camino que tengo que ir para ir en esa sincronicidad, en ese camino y en esa armonía. Bueno, como bien dice Laura, un despertar espiritual es continuamente, o sea, nosotros siempre estamos despertando espiritualmente porque vamos avanzando. ¿Qué ocurre cuando estamos en ese despertar? Bueno, pues que vamos a energía, pues por ejemplo, como la repetición de los números. Cuando a mí se me repite el 1111 o son matrículas que son parecidas o da la casualidad que en el ticket de compra se te repite el número que tantas veces se te estás viendo por muchos sitios, ¿vale? ¿Qué es lo que cuando a mí me ocurren estas cosas, yo me paro y pienso, ¿qué mensaje me están dando? Porque sí es verdad que cuando tú estás recibiendo esa información, te están dando un mensaje. Los guías, los ángeles, los arcángeles, en fin, quienes tú sientas o creas que puedan estar mandándote ese mensaje. Normalmente, pues son nuestros guías. Importante tener algún sitio, nosotros tenemos tenemos algunas cosas que podemos ayudaros a que sepáis qué significan los números. Pero bueno, que eso ya no tiene que ver con esto ahora mismo. Ahora mismo estamos con los síntomas. Pero que los números es algo que en el despertar espiritual es muy latente. También tienen significado, es decir, que si te repita un cierto número ciertas veces cada 2 por 3 significa también cosas, ¿vale? Cuando tenemos síntomas del despertar espiritual, cada síntoma también nos da información, todo da información. Entonces, dentro del contexto del despertar espiritual también tiene su propia información, ¿vale? Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que empezamos a percibir olores, ¿vale? Olores que otras personas no perciben estando en el mismo lugar. Es decir, imagínate que yo estoy aquí al lado con Pepi, ¿vale? Y que yo percibo un olor y ella no lo está percibiendo. Este olor puede ser que yo lo perciba de una manera agradable, puede ser que sea desagradable. Cuanto más agradable, significa que es un olor de mayor vibración y cuanto más desagradable, significa que es un olor de menor vibración. Esto nos da información también sobre en qué nos estamos moviendo, sobre qué resistencia estamos teniendo. Bueno, otro de los síntomas que son muy propensos en el despertar espiritual es los escalofríos. O sea, de repente tu cuerpo se estremece y te da un frío que antes no lo percibía. Sí es verdad que tiene mucho que ver con la forma en la que nuestro cuerpo mueve la información, que eso ya lo veremos más adelante. Pero también en los escalofríos cuando te recorre todo el cuerpo y arriba, llega la cabeza arriba a la coronilla y se te eriza. Suele pasar, ¿de acuerdo? Los escalofríos, importante que lo tengáis en cuenta. También cuando llegáis a algún sitio y sin saber ni cómo ni por qué, sentí un escalofrío que os recorre todo el cuerpo. Es como, o hay una energía en el lugar donde estamos o en el lugar donde hemos entrado que no hace que se nos erice la piel. Eso también tiene información. Este tipo de escalofrío no tiene por qué tener una connotación negativa ni una connotación positiva, ¿vale? Tenlo en cuenta. Luego, otros síntomas de los más característicos, como expliqué en uno de los vídeos anteriores, son los chispazos, la corriente. Y yo voy a tocar a alguien o a algo y me da la corriente, ¿vale? Incluso a veces el despertar espiritual es tan fuerte que se ve la corriente y se escucha. Y no solo lo escuchas tú o lo ves tú, también lo ve la persona que tienes al lado. Entonces, este es uno de los síntomas más característicos que tiene. Tiene su explicación científica, que eso ya se ve cuando estamos en el curso de despertar espiritual, pero que tengan en cuenta que eso es muy común. Pues otro síntoma que también es muy importante es el dolor de cabeza. Suele pasarnos que tenemos tenemos la sensación de una pesadez, como algo que tengo que me oprime la cabeza. Es un dolor que aunque te tome algo para aliviarlo, no se alivia. En muchos casos lo que ocurre es que al resistirnos, ese dolor de cabeza se persiste en el tiempo y puede durar mucho tiempo
y te puedes quedar muy estancado con el dolor de cabeza. No sé si a ti alguna vez te ha ocurrido de que cuando has tenido un dolor de cabeza no te ha dejado pensar, no has podido hacer las cosas con la claridad que querías, por lo que cuando tú estás en un despertar espiritual y te duele la cabeza, tienes tendencia a tener esa desorientación para poder fluir. ¿Cómo sabemos que este dolor de cabeza corresponde al despertar espiritual? Porque normalmente cuando te tomas algo para erradicarlo no se te quita, ¿vale? Luego, otro síntoma característico es el resfriado aparente, es decir, pues en la nariz tenemos como moquillos o nos da tosecilla, encontramos con un poquito más de cuerpo, nos encontramos con un poquito de mal cuerpo, entonces todos esos son síntomas que te pueden decir que estás en un despertar espiritual. También deciros que el resfriado aparente tiene un motivo que te lleva a que eso ocurra. Cuando nosotros estamos en el despertar espiritual, como hemos dicho, esa vibración es un continuo movimiento de nuestras células, de nuestros líquidos de nuestro cuerpo, que lo que hacen es expulsar lo que no necesitamos o lo que puede estar siendo tóxico, entre comillas, a través del moquito. Sí es verdad que es importantísimo que toméis muchos líquidos cuando estáis en el despertar espiritual. Si normalmente una persona que tiene, o sea, una persona puede beber 1 litro de agua por 25 kilos de peso, no que puede, sino que debería de beber, pues imagínate, multiplica por 25 kilos de tu peso cada litro de agua. Cuando estamos en el despertar, lo suyo es que bebamos mucha más agua de la que normalmente deberíamos de beber. ¿Para qué? Para que movamos y hagamos un tránsito que sea correcto de los líquidos de nuestro cuerpo. Añadiendo a lo que está diciendo Pepi del agua, ¿vale? Ten en cuenta el tránsito intestinal. El tránsito intestinal también puede cambiar, es decir, puede que o te dé mucha diarrea o te dé mucho estreñimiento, ¿vale? Entonces, no te creas tú que eso es, bueno, puede ser una condición física, pero si normalmente tú no padeces ninguna de las dos características, tenlo en cuenta, ¿vale? Tanto un extremo como el otro pueden ser síntomas del despertar espiritual. Date cuenta que en un despertar espiritual todos los extremos son posibles, todas las variables a un extremo y a otro pueden entrar dentro de eso, ¿vale? Tanto en esto de del tránsito intestinal como en los altibajos que vamos a explicar ahora dentro de un poquito. Bueno, tengo que recalcar que cuando nosotros estamos teniendo estos síntomas antes, ¿vale? Y hay que ser conscientes, podemos, o sea, ve a tu médico, porque si tienes muchas alteraciones, antes ve y hazte un diagnóstico clínico que te permita saber si lo que tú estás teniendo está en base física o si lo que te está ocurriendo los médicos no le dan una razón, pues entonces te va al tema espiritual. Pero siempre yo aconsejo, de verdad, que primero te mires, porque hay síntomas como, por ejemplo, la taquicardia, que puede estar disfrazada de un despertar espiritual, pero también puede tener una connotación médica. O sea, sé consciente que tu despertar espiritual, pues lo lleves de la mejor manera. Si ahora cuando a ti te ve el médico no te da una explicación de por qué tienes taquicardia o tienes problemas de tránsito intestinal o problemas de que se te erice la piel o de ser resfriado que te dura 24 horas, si no tiene una explicación, entonces mira, porque quizás lo que tenga es un despertar espiritual. Otro síntoma aparente, bueno, otro síntoma que podemos tener en cuenta es el cambio en la alimentación. Te vas a dar cuenta que de repente te apetece comer pues alimentos más frescos, ¿vale? Y va a haber otros que a lo mejor no están tan frescos que te saben a rayos, ¿vale? Esto tenlo en cuenta, no significa que porque tú ya estás siendo más espiritual y ya vas a dejar de comer carne, todas esas cosas, no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es que tu cuerpo te va a pedir alimentos más frescos, ¿vale? Así que hazle caso y dale lo que te esté pidiendo porque por unos días que tú le des eso no va a pasar nada, ¿vale? Y te vas a dar cuenta de que te apetecen ya no solo más frescos, sino también alimentos más saludables. Y esto siempre acompáñalo de mucha agua, porque a la hora de fluir nos va a venir bien todo este agua, como bien ha dicho Pepi. Mira, otro síntoma que también está dentro de un despertar espiritual es cuando sientes de alguna forma que lo que estás viviendo ya lo has soñado. O sea, es como, esto lo he vivido y no tiene, o sea, no sabe el para qué, es como el déjà vu, ¿no? Aparece en tu vida un poco antes de que ocurra y tú tienes la sensación de haberlo vivido. Eso es muy, muy, muy de un despertar espiritual, como que te adelanta a los acontecimientos y eso
te quedas como extrañada, el cuerpo o sea, te suele sentir como extraño, de decir, bueno, ¿cómo puede ser que esto yo lo haya soñado? Y se te repite muchas veces a lo largo de tu vida. Y también los síntomas similares a los de la depresión. Aquí entra también los cambios bruscos de personalidad. Es decir, de personalidad me refiero en el sentido emocional. Lo mismo estoy muy triste, que lo mismo me da por reír, que lo mismo estoy riendo y me da por llorar. Todos estos extremos emocionales son normales, ¿vale? Lo que os decía antes con los extremos. Esto también hay que tenerlo mucho en cuenta, porque tiene mucho que ver. Ahora, si tú tienes una depresión diagnosticada, obviamente tú hazle caso a lo que te diga el médico. Si aún tratándote de eso sigues con la depresión, no notas ningún cambio, ven a un especialista que miremos a ver si posiblemente sea un despertar espiritual. Siempre sin dejar tu medicación, ¿vale? Siempre haciendo caso al médico y también siguiendo los consejos de tu guía espiritual o de la persona que te acompañe en este proceso. Y te vas a dar cuenta cómo eso va cambiando. Hay muchas veces que esos síntomas se confunden con una depresión y no llega a ser una depresión. El médico sabe que no es una depresión, sino que tú tienes unos altibajos emocionales. También aquí nos damos cuenta de que muchas personas que están en un despertar espiritual son hipersensibles, por lo que eso da la razón a por qué esos cambios tan bruscos. No te asustes si un día estás llorando y otro día estás riendo y otro día estás triste y otro día te sientes con rabia. Todo eso es normal, ¿vale? Es muy importante que tú te permitas sentir tu cuerpo, sentir tus emociones y trabajar de una manera saludable y ecológica con ellas, ¿vale? Bueno, también deciros que cuando se diagnostican a muchas personas mayores con el síndrome de falta de atención, ¿vale? Eso también es un síntoma importante del despertar espiritual, porque estamos como, llegamos a un momento en que nos sentimos como desorientados, como que, como que no sabemos, o sea, vamos a un sitio y llegamos, y cuando llegamos decimos, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Para qué he venido? O sea, voy a la cocina, ¿para qué he ido a la cocina? Voy a trabajar y no sé cómo he llegado al trabajo. Hay una cosa para mí, un poco graciosa, y es que dicen que normalmente el cuerpo humano tiene una brújula, ¿sí? Que las mujeres, o sea, no quiero que con esto se transforme en una cosa que no es lo que quiero decir, ¿sí? Que las mujeres tenemos una brújula interna para lo que es dentro de casa. O sea, una mujer siempre va a encontrar todo lo que hay en una casa porque la mujer lo tiene localizado. Y los hombres son más del exterior, se orientan muy bien. Entonces tú a un hombre lo puedes llevar a mitad de una montaña y vas a ver cómo volver. Las mujeres tenemos más dificultad cuando está fuera. No quiere decir con esto que no lo tengamos, ¿sí? Quiero que esto quiere tenga un punto de claridad. Bueno, pues cuando estamos en un despertar espiritual y nos descompensamos, solemos desorientarnos. ¿Por qué? Porque esa brújula interna necesita reequilibrarse, es como buscar ese equilibrio para volver a ponerse haciendo su función. Entonces, si yo estoy en un despertar de vibración, mi cambio está, o sea, mi cuerpo está cambiando por dentro, pues la brújula necesita orientarse. Y eso le pasa a todas las brújulas cuando las pone al lado de un metal que la desorienta. Verás tú como la aguja se mueve para allá y para acá hasta que encuentra la orientación. Con el cuerpo humano le pasa lo mismo. Otro síntoma es la sudoración nocturna, ¿vale? No significa que, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que tú ya estás menopáusica, ¿vale? No tiene nada que ver. Puede que también, pero no tiene por qué ser por eso. Muchas veces tenemos sudoración nocturna únicamente y lo que está ocurriendo es que nuestro cuerpo, por dentro, está cambiando su información al crear movimiento, suda, ¿vale? Cuando más lo hace es cuando estamos en un estado de tranquilidad y de reposo, que es por la noche. Entonces, sí que es verdad que hay muchas personas que les afecta esta sudoración, incluso no les permite dormir. Y bueno, ahí es donde entra también el no descansar por la noche. Cuando ocurre esto, ten en cuenta que tiene que ver con el despertar espiritual. Cuanto antes tú te des cuenta y despiertes de manera consciente, antes terminan estos síntomas. Mira, otra cosa que no he dicho antes cuando estaba hablando de la orientación es que podemos tener periodos de pérdida de memoria. ¿Y qué ocurre cuando nos pasa esto? Pues porque no estamos teniendo la conexión que verdaderamente queremos tener con nuestro ser. O sea, imagínate que
que lo que te está ocurriendo es que tu ser consciente quiere comunicar con tu ser inconsciente, que es lo que nos ocurre cuando estamos en el despertar espiritual. Pues tiene pérdida de memoria porque en ese momento no sabes cuándo estás en el consciente y cuándo estás en el inconsciente. Entonces es como un balance un poco extraño, pero que dentro de la normalidad, o sea, entra dentro de la normalidad del despertar espiritual eso, bueno, esa pérdida de memoria, no os asustéis, ¿vale? Y el último síntoma es la percepción de visiones o entidades, ¿vale? Cuando nosotros hagamos nuestros cursos, decimos que no nos hacemos responsables de vuestro despertar espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces en las que empezamos a tener unas ciertas percepciones extrasensoriales que no podemos controlar acorde a este tipo de despertar. Conforme tú más vayas despertando, más frecuentes son este tipo de percepciones. Lo que sí queremos es que muy probablemente a ti te esté pasando, ¿vale? Que te quites el miedo, no pasa nada. Muchas veces estás sujeto a una sugestión porque tú estás empezando a percibir unas ciertas sensaciones que tú no estás acostumbrado y no sabes qué es. En el momento que tú le pones el nombre, el miedo desaparece, ¿vale? Date cuenta que el ser humano tiene miedo a lo que no conoce, a lo desconocido. Entonces, en el momento que tú te das cuenta de qué es, ese miedo va desapareciendo. Entonces, no le tengas miedo al despertar espiritual, no le tengas miedo a percibir todos estos síntomas y percepciones que te estamos comentando. Y por supuesto, ten en cuenta que siempre estamos Pepi y yo para ayudarte y acompañarte en tu despertar espiritual, en tu crecimiento espiritual y en lo que necesites, de una manera ya sea espiritual, emocional o biológica. Si Pepi quiere añadir algo más. No, recordaros que que cuando estamos en este momento en el que estamos teniendo ese cambio, que lo vuelvo a repetir, ser conscientes, ¿sí? De que primero mirar las cosas que pueden venir de la parte médica, de la parte física, o sea, si los trastornos que yo estoy viviendo tienen que ver con un trastorno físico. Y una vez que se compruebe de que nada de eso es verdad, pues entonces vamos a sacar de esa parte de la espiritualidad, que siempre, siempre está debajo de eso. Y bueno, te doy las gracias por estar aquí y porque me hayas permitido poder mostrar esa pequeña parte de conocimiento que tengo y que la quiero compartir contigo. Besitos. Bueno, la modesta Pepi dice que tiene poco conocimiento, pero tiene mucho conocimiento que darte y yo estoy deseando de que lo haga. Muchas gracias por quedarte hasta el final y decirte que estos síntomas son los que nosotras conocemos. Probablemente haya otros síntomas que también otras personas conozcan. Si tú conoces más síntomas, te animo a que me lo pongas en comentarios y si estás teniendo alguno de ellos, también te animo a que lo pongas en comentarios pues, un poquito para conocerte mejor y saber en qué estado de tu despertar estás. En caso de que tú quieras trabajar tu espiritualidad de manera consciente, escríbenos a Pepi o a mí, ¿vale? O déjalo en comentario y nosotras te contactamos para informarte de cómo tú puedes despertar espiritualmente. Si vemos que hay muchos vídeos sobre eso, ya haremos más contenido que tenga que ver con el despertar espiritual y, por supuesto, acuérdate, guiñaré a la vida y ser feliz. Besitos de luz.